días, mi nombre es María Gemma Salvador, soy abogada y escritora y tengo varios de mis libros publicados en diversas plataformas literarias como Amazon, eBay, La Casa del Libro, el FNAC y otras. También podéis encontrarme en redes sociales como Facebook, Twitter, Pinterest, LinkedIn, Instagram y ahora la página de encuentros donde tengo varios de mis cuentos publicados y la página web de Autores Indie, donde está publicada mi última novela que se llama La pelirroja rebelde, un drama romántico, histórico, ambientado en la Irlanda de 1745 durante la última revuelta jacobita y que podéis encontrar a la venta en el Corte Inglés, también en Amazon y en la Casa del Libro. En mi canal de YouTube hago presentaciones de mis libros, audiolibros de novela histórica que yo tenía inéditos como La corte de Alejandro VI, Noble el plebeyo, El conquistador del mundo, Alejandro el Magno, y reseño obras de grandes autores como Aloma, de Messer-Udreda y otras obras que me llaman la atención tanto por autora como por lectora. También he abierto un ciclo dedicado a la Biblia y la Palabra de Dios y una sección de conferencias dadas por mi compañero de despacho José Donaire, que además de abogado es un gran amante de la literatura, y la última intervención que hemos grabado de él ha sido en la Casa Andalucía en Barcelona en febrero, sobre una exposición de carteles taurinos que también actuó el torero llamado El Inclusero. Hago asimismo novelas espontáneas, esto es narradas de viva voz, como La Torre de Piedra de la Costa y El Castillo de la Imaginación, y todo esto lo podéis disfrutar en mi canal. Y ahora os voy a hablar un poco de lo que es mi evolución literaria, pero no solamente respecto de mí, sino de uno de los géneros más hermosos y más bonitos, como es la poesía. Que nos ha deleitado con una hermosa poesía, que nos habla de sentimientos, que nos habla de vivencias muchas veces y que todo lo pone en una digamos, dimensión muy bonita, ¿no? Muy soñadora, muy romántica, porque yo creo que la poesía sobre todo es romanticismo puro. Yo ya he dedicado algún artículo a lo que es la poesía y desde aquí doy las gracias al presidente de la Casa de Ceuta, mi amigo Rafael Corral Guerrero, que muy amablemente en una de sus revistas que publican para la Casa de Ceuta en Barcelona, me ha publicado el artículo sobre la poesía, sobre el poeta, ¿no? Que es ser poeta. Y no podía dejar de decir esto, que hay que ser agradecido, sobre todo cuando realmente nosotros, pues yo lo he dicho muchas veces, ¿no? Que aunque asombre, no somos más que uno más en este fascinante mundo que es la literatura. Pero dicho esto, la poesía yo creo que es uno de los géneros más fascinantes que hay, es la niña bonita de la literatura y gracias a Dios tenemos aquí en España unos grandísimos poetas, aunque evidentemente hay también otros en otros países, como Dante, Petrarca y otros, pero tenemos grandísimos poetas y creo, cada uno tiene su, digamos, autor preferido, pero yo siempre he dicho que para mí Becker es lo más grande. Becker es el romanticismo puro, en su estado más puro. Becker es la delicadeza, Becker es el sentimiento más noble, ¿no? Y creo que para mí, ningún autor de los que he leído, que he leído muchos de poetas, sobre todo en España, ha alcanzado esa delicadeza y esa hermosura, ¿no? Cuando habla, por ejemplo, de lo que es la poesía, me preguntas tú qué es poesía y mirándote a los ojos, a la pupila azul, yo te digo qué poesía eres tú. Es decir, es un hombre, o fue un hombre muy grande dentro de su timidez, porque recordemos que Gustavo Adolfo Bécquer murió tuberculoso con 27 años, en realidad el famoso era su hermano, Alejandro Bécquer, que era pintor, esto ya lo hablé, ¿no? Cuando hablé de las rimas y leyendas y poesías de Bécquer, y evidentemente fueron los amigos los que cuando murió lo sacaron a la luz, ¿no? Este poeta andaluz. Pero ha quedado como ese poeta no solo de las leyendas, sino de las poesías tan hermosas y además sabed que es el padre de la poesía en prosa, es decir, que muchas veces no es solo la poesía, porque la poesía pues tiene unas reglas que si se salen de esto no son poesía, son poesía en prosa, que es muy diferente, ¿no? Y para hacer poesía es evidente que aunque lo podamos hacer y tengamos esta facilidad, sin darnos cuenta muchas veces hacemos poesía en prosa.
yo tuve la suerte también, por parte de la Federación, de ganar un ACESID por la poesía a la belleza, que además me emocionó porque mi padre le había gustado muchísimo y bueno, pues no tengo ya la suerte de tenerle conmigo, pero fue una de las que les gustó, que yo le había de alguna forma enseñado. Me gusta más, debo decir, la narrativa, sobre todo la novela, me gusta mucho más o se me da mejor, pero tengo poesías, algunas, lo que he hecho es incorporarlas a digo la última, Pelirroja Rebelde, novela romántica, pero ya he publicado otras en Amazon, y hay una que se llama La piedra que cayó de Marte, que bueno, ha tenido cierta aceptación y la podéis ver en Amazon, pero ahí tengo, en cuanto que hay uno que escribe, novelista, que en realidad soy yo, le pongo una serie de poesías que me salieron un poco Edgar Allan Poe, porque me salieron un poquito dramáticas, ¿no? Edgar Allan Poe, que también me ha gustado muchísimo, bueno, también le dediqué una conferencia por sus grandes escritos y sus grandes cuentos, estos misteriosos como Hoffman y otros. Es el padre de ese, digamos, bueno, una literatura de terror, una literatura muchas veces macabra, pero muy bien escrita y que además se llevó al cine con la productora Hammer Production y bueno, Vincent Price interpreta El Palacio de los Espíritus y otras obras de Poe, lo hizo extraordinariamente bien. La verdad es que es un gusto leer a estos grandes autores porque, como he dicho siempre, siempre aprendes. Y no solamente hay que hablar de uno mismo, porque ya se hace sinceramente repulsivo, pero yo sé pues que también hay gente pues que le gusta lo que yo escribo, mis trabajos, y un poco pues también a lo mejor desean saber un poquito la evolución, y porque además me gusta, ya que tengo ilusión por la literatura, que yo siempre digo que es mi segunda carrera o casi la verdadera vocación que tengo, aparte de la abogacía, pues quiero un poquito hablar de esta evolución tan hermosa como es la literatura. Ya os dije que iba a hablar, y de hecho ya hablé de lo que había escrito, pero es que siempre surgen cosas nuevas y a lo mejor quiero hacer una segunda parte de La Pelirroja Rebelde, inicio y resulta que me salen otras cosas. Esto es un poco lo que nos ocurre a todos los escritores. Por cierto, en una de las veces, el otro día que estuve en la Casa Andalucía, donde tengo grandes amigos, entre la presidenta de la Casa Andalucía, Paquita, que es un encanto, pues hablé con una de las escritoras que yo la había presentado, que es una señora también muy agradable, Estella Ambrojo, y hablamos un poquito después bueno, de lo que hubo de una actividad, y coincidimos las dos, ¿no? Que muchas veces te van a salir cosas que no tienen nada que ver con lo que tú habías previsto, y esto también es bonito. A veces somos muy caóticos, pero sin darnos cuenta que nuestro cerebro está muy bien ordenado, gracias a Dios. Es decir, que aunque algunas veces parezca pues que está un poco loco, sin embargo, va teniendo un orden. Me van saliendo relatos cortos que yo trato luego de agruparlos en un librito, lo que sea, pero evidentemente, y luego que estoy trabajando también, pues haciendo otras cosas, porque no podemos pararnos, porque el pararnos tampoco es bueno. Es decir, tenemos que seguir ahí, en la brecha, luchando y nunca desanimarnos. Ya vendrá la inspiración. Dije también que hay un impasse literario, que necesitamos descanso, que nuestro cerebro tiene que relajarse, y a mí me ocurre que a pesar de que tengo muchas cosas en la cabeza, me bullen cuando viene sobre todo esta época estival, que ya va a venir el verano y tal, mi cerebro necesita descanso y además lo noto, ¿no? Que para. ¿Por qué? Porque necesitamos relajarnos. Entonces, no se trata de tampoco estar todo el santo día escribiendo y venga, y venga, y venga, porque también el cerebro, como todo, necesita un relax. Lo necesitamos para comer, para dormir, para hacer nuestras actividades diarias, para estar con la familia, con los amigos, pero necesitamos descansar. ¿Por qué? Porque si no, nuestro cerebro se va a encontrar realmente mal. Un día no dormimos y ya parece que no somos personas y tenemos que hacer una siesta, que por cierto es el yoga español, ya lo he dicho también.
que bueno, nos criticaba y tal, pero en realidad el yoga es muy importante, y no solo el yoga, sino deporte en general, pero sobre todo la siesta, si podéis hacerla, porque es un descanso para el corazón, para el cerebro y para todo. Entonces, un cuarto de hora, 20 minutos. No soy muy partidaria, aunque sea un poco contradictorio lo que estoy diciendo, pero a veces, sobre todo en verano, por lo que sea, o porque estamos más activos, porque hace calor, necesitamos un momento en el cual estemos tranquilos. Ya no se trata solo de, a lo mejor, dormir, pero sí descansar. Simplemente estar tendido, cerrar los ojos, aunque sea en una hamaca, donde queráis, pero descansar porque es muy necesario. Y sobre todo cuando se hace una actividad intelectual, es verdad que una actividad física también es necesaria, y también te cansas, pero la actividad intelectual agota muchísimo más. Hay un desgaste del cerebro, por eso a veces tenemos siempre con prescripción médica, tenemos un agotamiento y hay que tomar unas vitaminas, pero luego descansar de ellas. Tampoco es bueno automedicarse. Y dicho esto, pues yo ya termino, pero quería dedicarle un apartado, aunque fuera muy pequeño, a lo que es la poesía. Entonces, nos deleitamos con esos grandísimos poetas, como por ejemplo Jorge Manrique, que eso es una maravilla que tenemos nosotros, y recuerde el alma dormida y avive el sexo despierte, recordando cómo se pasa la vida, cómo se viene la muerte tan callando. Esos son, sinceramente, poesías que llegan al alma, ¿no? Que este don que nos dio Dios de deleitarnos con esos sentimientos, con ese romanticismo, con el paso del tiempo, cómo va de alguna manera destruyendo todo, pero también quizás te hace más sabio, te hace más reflexivo y hace que la vida la veas de otra manera. Eso se llama la madurez y sobre todo, me refiero a la madurez mental y sobre todo a la madurez espiritual, que no dejo de pensar además es lógico, soy creyente, soy cristiana y por lo tanto esas poesías religiosas también son muy bonitas, ¿no? Teresa de la Cruz y otros, Teresa de Ávila, todos estos grandes poetas de la literatura universal, esas poesías sacras que hablan de Dios como si fuera el amante de ellos, en el sentido espiritual, y cómo se dieron a Dios y cómo, sobre todo la Biblia, los Salmos, David, cómo se siente, porque las poesías de la Biblia son extraordinarias, y cómo ves ese sentimiento de profundis, clamavité desde la profundidad, te clamo yo, Señor, y cómo ves esa fe, esa adoración al Señor, esa cosa que es extraordinaria. Y para los que no creen en Dios, que realmente creo que se pierde muchísimo, por no decir todo, pues hay maravillas que creó Dios, que están ahí, que están para que las disfrutemos, que amemos al ser humano, amemos a los animales, amemos las plantas y sobre todo que si no tenemos nada dentro, ya no somos personas. Si no tenemos nada dentro, si no tenemos esta emoción, esta ilusión, que no debemos perderla nunca, no podemos ser nunca poetas. Se puede ser poeta, no me refiero al escribir, porque eso es, yo creo, un don que te da Dios, pero se puede ser poeta todos los días andando por la vida. Y esto es un poquito lo que quería yo decir muy brevemente. Seguramente hay otros que lo van a decir mucho mejor que yo, es lógico, y no me voy a poner a declamar poesías y todo eso, eso lo dejo para los rasodas, pero esto es un poquito una aportación, aunque sea pequeña, que yo quería hacer al mundo de la literatura y sobre todo a esas poesías, ya sean románticas, ya sean dramáticas, ya sea lo que sea, que tan hermosas son y que las vemos en todos los autores que se dedican a la poesía y sobre todo a esas personas que aunque realmente pues no sean poetas en el sentido de escribirlas, también viven la vida con esa ilusión, con ese amor y sobre todo con esa inocencia que no la perdamos nunca y esa ingenuidad que tienen los niños y que jamás deberíamos perder. Y esto es un poco lo que yo quería decir sobre la poesía y gracias por haberme escuchado.